Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo programa en la Junta Médica, el programa más saludable de las mañanas aquí en TV Perú. Así es, somos todos. No lo olviden. El día de hoy, Paola, vamos a ver cosas muy interesantes. Vamos a hablar sobre la relación que existe entre la alimentación y cómo se despiertan ciertos genes en el organismo. Entonces, tu alimentación y tu cerebro están conectados. Así es, pero también vamos a hablar de la obesidad mórbida, un gran tema para aprender el día de hoy. Hoy tenemos de verdad mucha información para compartir con todos ustedes, ¿no? Primero vamos, como todos los días, ¿no?, a mencionar los temas que vamos a abordar, ¿no? Vamos a hablar, como ya se los habíamos dicho, sobre la obesidad mórbida. Vamos a hablar también del uso de aspirina. Mucha gente toma aspirina diariamente y veremos que no es tan beneficioso como se piensa. Y atención, porque un nuevo estudio, ¿no?, revela, devela o desvela, que para el 2050 se van a triplicar los casos de demencia. Así es, la alimentación está importante por ahí. Y finalmente vamos a hablar también sobre la relación que existe entre los alimentos que consumimos, las áreas del cerebro que se van a potenciar y finalmente cómo será la vida de acuerdo a esto. Eduard Málaga vuelve de nuevo aquí al set de Junta Médica, neurobiólogo del Hospital Cayetano Heredia. Así es, nos va a hablar sobre sus cosas ahí metafísicas que hace. Marcianas, como Marcianas. se les. Muy bien, empezamos con nuestro tema del día sobre la obesidad mórbida, ¿no? Tenemos a los doctores, por si acaso, ya están listos, preparados, ¿no? Por un lado tenemos al doctor Daniel Xiong, médico nutriólogo, y también el doctor Luis Campana, jefe de cirugía de esófago y estómago del Hospital Guillermo Almenara. Con ellos, en minutos aprenderemos todo sobre la obesidad mórbida. Cada vez más hay personas obesas en el mundo. Sí, justamente el problema es que esta obesidad no simplemente es que uno se ve gordito y que es algo estético. Básicamente es una entidad en la cual la persona tiene la chance, y obviamente lo va a hacer, es tener diabetes, hipertensión, va a aumentar las grasas, va a obstruir las arterias, las venas, van a ser personas con más riesgo para hacer infartos al corazón, infartos cerebrales. De tal manera que la obesidad mórbida debe tratarse y los expertos acá nos dirán cómo lo vamos a hacer. Y atención a estos datos, porque según el estudio británico realizado entre 1985 y el 2016, que analizó el peso, ¿no?, de la población en más de 200 países, en América Latina los hombres peruanos son los que más han engordado, una media de 3.1 kilogramos. Sí, justo estaba viendo con Daniel hace un rato esta lista de los pesos. Hemos engordado más que el resto, pero en la lista estamos casi al final. Eso quiere decir entonces que éramos más delgados, más fitness, y ahora hemos aumentado de peso como lo han aumentado todos, pero todavía no estamos en los límites peligrosos como sí otros países. Claro, ¿no? Y la semana pasada conversábamos también con Gerardo Buroncle, ¿no?, médico nutriólogo, sobre este tema, ¿no?, que decíamos que Perú estaba en el puesto 21 en las dietas menos saludables. Así es, que es no diferente a decir las mejores dietas, ¿es cierto? Sí. Bueno, vamos a irnos con la mesa un rato a ver un poco de obesidad mórbida. Daniel, cuéntanos, ¿cómo te llegan los pacientes a la consulta? A todos los televidentes, un agradecimiento especial por el gusto de estar acá con todos ustedes. Saludos y el agradecimiento a Paola, a Leslie y a la producción por poder estar acá con ustedes. En realidad, sí es cierto, ¿no? Los índices de obesidad se han ido incrementando a lo largo del tiempo aquí en Lima y en el Perú en general, y es una situación que es multifactorial y el enfoque ha cambiado mucho, como bien lo mencionan ustedes, ¿no? El tema es que uno siempre ha pensado que los problemas de peso están relacionados solamente a temas de tipo estético, pero lo que se ha visto a lo largo de los años es que el acúmulo de grasa en ciertas zonas del cuerpo es lo que predispone a que uno haga problemas de salud. Lo conversaremos dentro de un momento. Así es. Domingo, doctor Campana. Doctor Campana, también tenemos muchos pacientes que van a la consulta porque están gorditos para que los operen. ¿A todo el mundo hay que operar? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es bueno la comunicación con las personas a través de la televisión para que se instruyan un poco sobre este tema, ¿no? Lo primero que tengo que decirles es que la obesidad es una enfermedad
crónica e incurable. No tiene tratamiento médico. No existe tratamiento médico para la obesidad. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y el tema fundamental, que es una pandemia mundial, como escuché hace un rato por ustedes, una pandemia mundial que abarca tanto a países ricos como a países pobres. Y en nuestro país está, como escuché, dentro de los 10 países a nivel mundial con el tema del sobrepeso marcado. El término específico de obesidad mórbida es cuando el paciente pasa los 40 kilos en la práctica o un índice de masa corporal de 40, en los cuales ya hay alteraciones dentro de su organismo, como son ya cambios vasculares, una serie de cambios importantes que hace que aparezcan otras enfermedades, que aparecen comorbilidades serias, como es el caso de la diabetes mellitus, las dislipidemias, la hipertensión arterial, la artrosis, 10 veces más frecuente hacer cáncer de cualquier parte del organismo, y entonces los pacientes no son conscientes de este tema. Por eso que es importante esto, de que este cuadro clínico lleva a eso. Por eso cuando usted me pregunta, cuando viene un paciente gordito, yo paro peleando con ellos, porque me dice, doctor, yo tendré sobrepeso, pero mi colesterol está bien, mi triglicérido está bien, pero cuando uno lo opera está con un hígado graso severo, con una cirrosis que lo encuentra, entonces uno tiene que decirle que el paciente con obesidad mórbida es un paciente inflamado, porque tiene más de 27 hormonas que hacen que el paciente tenga bastantes complicaciones. Y por eso es que yo creo que la cirugía va a revertir estos procesos en esos pacientes. Muy bien, doctor Campana. Seguro que en casa hay muchas dudas sobre este tema. Estamos en vivo, recuérdenlo, así que pueden enviar todas sus consultas a través de las redes sociales o si no llamando a la línea médica que va a aparecer en este momento en su pantalla. Los doctores se quedan, enseguida volvemos con ellos, pero antes hay que comentar un tema importante sobre la aspirina. ¿Qué está pasando con la aspirina? Mira, la aspirina o ácido acetilsalicílico es una medicación que es un antiinflamatorio, también como analgésico, y siempre se ha estado utilizando para prevenir eventos vasculares. Sin embargo, la prevención primaria, que es para que no me dé, se ha demostrado que realmente no funciona o no es tan efectiva. Después del infarto, sí. De tal manera que la prescripción de aspirina debe ser por un profesional de la salud para ver si amerita, de acuerdo a sus factores de riesgo, utilizarlo. Y más información en la siguiente nota a continuación. Los riesgos de un tratamiento con aspirina para alguien sin una enfermedad cardíaca podrían superar los beneficios. Tomar una dosis baja de aspirina diariamente para ayudar a combatir infartos y derrames podría aumentar el riesgo de sangrado severo en el cerebro. Se realizó un análisis de estudios hechos sobre 130,000 personas entre los 42 y 74 años, a quienes se les dio una baja dosis de aspirina o un placebo. Aquellos que tomaron el placebo tuvieron un riesgo de 0,46% de sufrir sangrado dentro del cráneo. Para los que tomaron una dosis baja de aspirina, el riesgo era de 0,63%. Las personas de herencia asiática y aquellos con un índice de masa corporal por debajo de 25 tenían el riesgo mayor. Un tratamiento de dosis baja de aspirina había sido recomendado para personas mayores, gracias a la capacidad de la aspirina de evitar que las plaquetas formen un coágulo en las arterias. Con esta nueva evidencia, la aspirina ya no es recomendada para prevenir enfermedades cardíacas y podría ser una pérdida de dinero, o peor, podría aumentar el riesgo de una hemorragia interna o provocar una muerte temprana. Para el Minuto de Salud, les informó Lynn Franco. Hay países, por ejemplo, como en Estados Unidos, que se toman casi las aspirinas como pastillas, ¿no? Como caramelos. Ajá, bueno, vamos a la pausa y ya regresamos. La obesidad mórbida, como todos los días, vamos con los enunciados. La obesidad mórbida se define como un sobrepeso del 50 al 100% por encima del peso ideal que hace peligrar seriamente la salud. Existe una directa asociación entre el grado de obesidad y la mortalidad causada por ciertas enfermedades. Si usted recién se engancha a la señal de TV Perú,
Estamos con los doctores Daniel Xion, médico nutriólogo, y también el doctor Luis Campana, jefe de cirugía de esófago y estómago del Hospital Guillermo Almenara, y por supuesto el doctor Leslie Soto, que también nos acompaña aquí en la mesa de Junta Médica. Estamos hablando ya de un tema, como decía el doctor Campana, ya pandemia. Así es. O sea, esto ya no es como moco de pavo, es una cosa simple. Estamos hablando de algo que es bien serio, la obesidad mórbida. Así es. Cuando una persona ya pasa a ser obeso. A ver, yo creo que primero hay un concepto importante que aclarar, Paula, ¿no? El tema no está solamente relacionado con el peso. Hace muchos años, hace unos 10, 15 años, cuando nosotros los médicos mirábamos a los pacientes, siempre definíamos, digamos, como una conducta de salud pública, definir problemas de salud a partir de cierto peso corporal. Pero en realidad lo que hemos visto en el transcurso de los últimos años es que la relación no está solamente dada por el peso, sino por la distribución del tejido graso. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una persona que tiene una contextura atlética, que sea, digamos, una persona musculosa y que tenga una cantidad de hueso importante en el cuerpo y puede tener un peso alto. Y esa es una persona que no está en riesgo de salud por tener un peso alto. Entonces, lo que hemos visto en el transcurso de los años es que existen determinadas áreas del cuerpo en las que cuando la grasa se acumula, la grasa, como decía bien el doctor Campana hace un ratito, cumple una función endocrina. La grasa empieza a producir una serie de sustancias tóxicas que empiezan a hacer que nosotros tengamos riesgo de desarrollar determinadas enfermedades. Esas áreas generalmente son las áreas alrededor de la zona central del cuerpo. O sea, cuando nosotros vemos una persona que puede ser, digamos, de contextura, o sea, una persona alta, pero que tiene un acúmulo de grasa en la zona central del cuerpo, esa es la persona que está predispuesta a hacer problemas de salud. Cuando uno ve una persona que, digamos, es gruesa en general, digamos, es gruesa toda por completo y no tiene acúmulo de grasa predominantemente en la zona central del cuerpo, esa es una persona que no necesariamente tiene tanto riesgo de tener problemas metabólicos. ¿Una persona obesa puede ser delgada también? Sí, por supuesto. Entonces, en realidad, lo que pasa, dependiendo cómo se utiliza el término, ¿no? Porque en realidad los términos usuales para evaluar estas cosas no contemplan la contextura de la persona. Una persona puede tener una cantidad de desarrollo muscular importante y huesos pesados y tener un peso alto y en realidad bajo los términos usuales ser catalogado como obeso cuando en realidad no lo es. Entonces lo importante que quede quedar primero en los televidentes es que la ubicación de la grasa es lo importante. Si yo tengo grasa en la zona central del cuerpo, me empiezo a poner panzón, barrigón, es donde tengo el problema. Eso como dato es sumamente importante, porque eso es lo que determina las acciones que uno debe tomar, ¿no? Sí. Doctor Campana. Sí, un comentario. Disculpe, doctor. No. Un comentario bien importante, ¿no? Este concepto que usted dice, ¿cuándo es obesidad? En 1991 la Sociedad Americana dicta ya las leyes cómo va a ser definido la obesidad. Y ahí aparece unas escalas de obesidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, sobrepeso, etcétera. Y eso marca, digamos, qué es lo que vamos a hacer. Nace primero el término de cirugía bariátrica, que dice varos, peso iátrico, tratamiento del peso. Pero en el año 2004 ya cambia a cirugía metabólica. ¿Por qué? Como dice el doctor Xion, porque cura enfermedades que acompañan a la obesidad, como es el caso de la dislipidemia, fundamentalmente en nuestro tema central, la diabetes mellitus. 5 a 7% de la población nacional tiene diabetes mellitus y más del 60% de ellos no son tratados adecuadamente desde el punto de vista médico. Y es un problema nacional. MINSA ya tiene un sistema de control de estos pacientes diabéticos porque a la larga, ¿qué pasa con el diabético? El diabético termina en insuficiencia renal, diálisis, retinopatía diabética, ciegos, amputación de pierna, porque la diabetes es inexorable. Como decía un profesor brasileño, el paciente diabético es como una piscina. Se ve bonito el agua, las mayólicas, pero por adentro todos los fierros están retorcidos. Así es, la parte de obesidad mórbida se va a asociar con muchas enfermedades, como mencionaban los colegas. Enfermedad cardíaca, accidentes cerebrovasculares, hipertensión arterial, enfermedad hepática grasa y osteoartritis. Les cuento que la vez pasada vimos un paciente de 35 años, pero era obeso. Su dieta normal era comprar en el supermercado el fin de semana 4 o 5 bebidas gaseosas de 3 litros y bastante comida chatarra. Un infarto al miocardio a los 35 años que antes no se veía y que las personas que lo vieron dijeron, pues, qué raro que pase un infarto, porque no están conscientes de lo que la obesidad puede traer, ¿no? Asimismo, como mencionaba el doctor, diabetes,
gota, enfermedad de la vesícula biliar, problemas respiratorios, incluyendo el apnea del sueño, que también es importante, trastornos reproductivos y ginecológicos. Hay muchas personas que son muy gorditas, obesas, obesidad mórbida, que todo el día se paran durmiendo. ¿No es cierto? Y la gente dice, es que no duerme bien. Pues no duerme bien, realmente no duerme bien, pero no porque en la casa haya problemas, sino porque su cuerpo no le permite descansar bien. Doctor, actualmente las dietas, ¿cómo funcionan? ¿Funcionan para estos pacientes? Sí, en realidad el tema es el siguiente. Lo que tenemos que tener en consideración siempre es que las personas en general no somos gordas de la barriga, somos gordas del cerebro. ¿A qué me refiero con gordo del cerebro? En realidad el cambio de los hábitos alimenticios sigue siendo y seguirá siendo, por eso que el doctor Campana decía que no es una enfermedad curable, pero en realidad creo que es importante hacer una aclaración de la frase. Es un poco como la presión arterial. Cuando uno es hipertenso, uno tiene que tratar toda la vida con fármacos el problema de la presión arterial, pero la situación es una situación controlable. En realidad el problema del sobrepeso y la obesidad, en especial la obesidad mórbida, son situaciones que son controlables. Pero son controlables en la medida que uno tenga un enfoque multidisciplinario. Hay un tema relacionado con la manera de comer, y la manera de comer está relacionada no solo por los hábitos que una persona tiene, sino de muchas cuestiones de tipo emocional. Hay muchas personas que lo que hacen es refugian sus frustraciones, sus ansiedades a través de la comida. Y el típico caso y patrón fundamental es la típica llegada a la casa a barrer con la refrigeradora, o con la segunda puerta que abro de la casa, después de la puerta de la casa abro la puerta de la refrigeradora. Y las ¿no? ollas. Y las ollas, ¿no? También, Leslie, ¿no? Entonces, en realidad, en la medida que uno no tenga un cambio en el sentido de cómo debe tener una relación mucho más sana con la comida, ni siquiera un arsenal tan importante como la cirugía bariátrica termina siendo una situación que ayuda. Entonces, en tal sentido, sí, hay unas dietas que se van poniendo de moda de cuando en tiempo que van ayudando. Por ejemplo, una que se habla mucho es la dieta cetogénica, que inclusive uno lo ve muy difundido en redes sociales, que es una dieta que fundamentalmente es muy eficiente en las primeras semanas. Pero a lo largo del tiempo va perdiendo eficiencia con el tiempo, y en realidad uno lo que debe tener presente siempre es que una alimentación variada que contenga de todo tipo de alimentos es importante, sobre todo en las etapas más avanzadas cuando uno está tratando de perder peso. Y el concepto siempre fundamental, que yo lo digo siempre en la consulta: para perder peso uno no tiene que comer feo, no tiene que comer aburrido, no tiene que dejar de comer comida chatarra. La gente me mire y me va a decir ahorita, este doctor está loco. ¿Cómo uno puede comer comida chatarra y perder peso? Sí. Lo que uno tiene que aprender es a escoger los alimentos. En la medida que escoger los alimentos, que tiene que ser una situación siempre de la mano con un profesional adecuado, siempre es muy importante. El tema, doctor, es que nos han vendido la idea, ¿no?, de que para bajar de peso hay que hacer unas dietas súper restrictivas. Así es. O sea, prácticamente las personas se mueren de hambre. Así es. Y después abandonan y viene el efecto rebote. Así es. Lo que pasa es siempre eso, ¿no? Yo siempre digo que en realidad uno lo que debería hacer no es hacer una dieta, sino debería de aprender a comer. Porque cuando uno hace dieta, la dieta tiene siempre dos características importantes que deben de tener presentes siempre todos los televidentes. Siempre las dietas contemplan una situación restrictiva, como tú la mencionabas, es la famosa dieta no. ¿Esto te gusta? No. Esto no. Entonces no es una situación sostenible en el tiempo. Y dos, las personas siempre tienen la idea que hacer dieta es una situación temporal. Yo hago dietecita una semana, yo hago dieta un mes, yo hago dieta pues porque tengo un matrimonio dentro de un mes, o porque me voy de viaje, o porque me voy al verano. Pero en realidad, en la medida que yo no tengo una idea clara de que yo puedo comer de todo, pero teniendo ciertos parámetros básicos, la situación, ni siquiera la cirugía termina siendo una situación que termina corrigiendo el problema, ¿no? A ver, el doctor Campana, ¿qué opina de esto? La cirugía bariátrica es una opción cuando otros esfuerzos para bajar de peso han fracasado. Muy bien. En primer lugar, el concepto básico es cambio de estilo de vida. Ese es el concepto básico. Como yo le digo a los pacientes, miren, para hacerse una cirugía bariátrica, la cirugía solo es el 30%. El otro 30% es el cambio de alimentación y el otro 30% es la actividad física para que se desarrolle ese músculo, porque tiene demasiada grasa y tiene que cambiar la grasa por la parte muscular. Y entonces, cuando viene el paciente, no vienen con la esperanza, yo me opero, voy a bajar de peso. No, señor, la cirugía es 1/3.
Usted fundamentalmente tiene que cambiar su estilo de vida. ¿De qué vale que yo le haga una cirugía bariátrica y usted va a seguir comiendo helado, gaseosas, de noche su pollo a la brasa, el chifa? Eso no va a ser posible. Se va a estancar el paciente. Y entonces, ¿cuándo indico la cirugía bariátrica? Previamente el paciente tiene que haber sido visto por un grupo multidisciplinario que manejamos nosotros, en el cual está fundamentalmente el psiquiatra para mí, no el psicólogo, el psiquiatra, porque 60-70% de los pacientes obesos tienen depresión, tienen ansiedad, vienen con intento de suicidio, porque más que todo las jóvenes, no las chicas, van, se compran una ropa, no le entra, no le queda, no van a la fiesta, están en su casa, hay un trastorno de la personalidad serio. Y un círculo vicioso porque siguen comiendo. Claro, y entonces viene la ansiedad, doctor, me dice, ¿cómo? ¿Y a qué hora te da hambre? A la 1, a las 7 de la noche. Entonces el psiquiatra ya hace estudios, PET scan cerebral, una serie de cosas, y entonces le indica el tratamiento preoperatorio. Luego tiene que verse la parte clínica, tiene que verse primero un tratamiento médico para bajar de peso. Si es que fracasa, el endocrinólogo lo maneja, recién pasa a cirugía. Y entonces después de todo ese esquema nos reunimos y decidimos qué es lo que vamos a hacer en esa cirugía bariátrica. Como le decía a Leslie, hay múltiples cirugías bariátricas desde 1950 que empieza en Estados Unidos la cirugía bariátrica con los bypasses, luego viene la banda, luego viene la manga, luego viene el bypass gástrico, ahora el mini bypass, una serie de operaciones que para mí todas no cumplen el éxito de que el paciente al 100% baje de peso, sino un porcentaje bajo. La mayoría regana de peso después de todos los años. ¿Por qué? Porque no le han cambiado el chip mental, que es lo más importante, cambiarle el cerebro. Esos pacientes no es cuestión que se operen, se operan y luego tienen que controlarse periódicamente. Si usted no lo deja de ver, de repente a los 3 años viene con más peso que la primera vez y uno se asusta. Sí. Entonces hay que decirle, señor, usted se opera, tiene que venir a controlarse, su bioquímica, su radiografía al año, su endoscopía, y entonces con eso vamos a seguir controlando. No es solamente la cirugía, porque ellos, cuando uno le dice, bueno señor, para operarlo, tiene usted que bajar de peso, tiene usted que hacer una dieta especial antes de la operación, porque su hígado es gigante, tiene que achicarse. Eso ya no les gusta. De repente sale y usted lo ve en la esquina y se está mandando un seco de cordero, ¿no? ¿Qué pasa? Me estoy despidiendo. Entonces, cuando tiene que pensar que lo primero que tiene que hacer es cambiar su estilo de vida. Mis últimos gustitos. Doctores, tenemos una pregunta del Facebook, Lucy Rivera. Tengo 46 años de edad y en el 2010 me diagnosticaron hipertiroides. Ahora ya no tomo el tiamazol, pero me quedé con la ansiedad de comer. Ya tengo 40 kilos de exceso. ¿Cómo puedo controlar la ansiedad? El psiquiatra. Hay una serie de drogas, la sertralina, la fluoxetina que indican ellos y el topiramato, que son tratamientos médicos preoperatorios. Y también, como le digo, no se puede operar ningún paciente si no tiene una evaluación psicológica psiquiátrica preoperatoria. Hay tantos casos, ¿no? Por ejemplo, así breve, ¿no? Viene un joven evaluado por el psiquiatra, todo, ¿no? Y entonces se opera, se hace la cirugía bariátrica. A los 2 días la enfermera me dice, doctor, el joven que está buscando un revólver, quiere matar. ¿Qué pasa? Le digo. Entonces le digo al papá que no, sí, mi hijo desde niño tiene depresión y está en tratamiento psiquiátrico. ¿Y cómo no me ha avisado? Y el psiquiatra que yo lo he visto, también lo ha evaluado anterior. Entonces es muy importante la evaluación psiquiátrica. Ese paciente cuando se opera se agrava, la depresión se agrava, entonces entra en problemas serios. Entonces lo primero que tiene que hacer es el manejo psiquiátrico, ¿no? Desde ese punto de vista. Y en este caso, por ejemplo, controlar la ansiedad tiene que ser con un manejo farmacológico que lo tiene que hacer el psiquiatra fundamentalmente, ¿no? Y la nutrición. No se puede vencer la ansiedad, es bien difícil. Vienen, me muero. Hay cirugías que no se corta nada y los pacientes vienen con hambre. El tema fundamental es quitar la ansiedad y la depresión. A ver, doctor Sion. Yo creo que también hay situaciones que hay que tener en consideración. El problema principal que yo veo es que la hora donde generalmente es crítica y donde la gente gana de peso es cuando regresa a la casa después del trabajo. Hay una cosa que es bien importante que todos tenemos que tener presente. El reflejo más primitivo de satisfacción que tenemos los seres humanos es el reflejo oral.
Cuando recién nacemos, ¿no? Recibimos la teta, entonces en realidad el reflejo de succión es el que nos alimenta, el que nos hace sentir calor, el que nos brinda seguridad. Entonces, después de todo un día de trabajo donde hemos estado sujetos a un montón de inconvenientes y de problemas, lo único que uno quiere es sentirse nuevamente seguro, caliente, protegido y empezar a satisfacerse. Entonces, cuando lo único que uno tiene como forma de cubrir esa necesidad es el reflejo oral, es donde empiezan todos los problemas. Por eso lo decía al comienzo, si la segunda puerta que abro es la de la refrigeradora, o lo que, como decía Leslie, abro la olla, voy perdido. Ningún tipo de tratamiento va a funcionar. Una cosa que yo suelo recomendar mucho en la consulta en los pacientes cuando tienen problemas de ansiedad es tratar de buscar un hobby. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a encontrar algún hobby, que es un pasatiempo que me gusta y que hace que mi foco de atención esté dirigido hacia esa actividad en particular, muy probablemente los primeros minutos, 15, 20 minutos de ansiedad que voy a tener en la casa van a cambiar porque van a desviarse hacia esa atención y esa suerte de hambre que yo sentía, que no era hambre sino era ansiedad, se va a empezar a desaparecer sola. Es muy cierto, los tratamientos farmacológicos con psicotrópicos pueden ayudar mucho, las terapias también psicológicas también pueden ayudar mucho, pero este tip de encontrar algún tipo de hobby que podamos tener dentro de casa, que tiene que ser una cosa sencilla, ejemplo, pequeños momentos de videojuegos, armar cubos mágicos, hacer cerámica, pintar mandalas, o sea, cualquier cosa que las personas puedan hacer que desvíe su foco de atención hacia esa actividad específica, ayuda de manera importante y eficiente a disminuir los procesos de ansiedad. Doctor Xiong, una pregunta. Sí, dígame. Disculpen, yo, por ejemplo, cuando viene ese problema de la ansiedad, cuando llega a la casa, yo le digo, mira, tú llegas y tómate 2 vasos de agua con limón. O cómete una fruta, ¿no? Entonces, para que disminuya la ansiedad, ¿no? Sí, ¿Qué le también puede parece? ayudar. Sí. También puede ayudar. Usted recomienda porque llega con hambre, ¿no? Entonces no sabe qué hacer, ¿no? Yo quiero contar solamente, muy brevemente, 2 casos de la consulta. Por ejemplo, este paciente varón de casi 70 años, prácticamente jubilado, dueño de una empresa, constructora, digamos, de esta que alquilaba maquinaria pesada para compañías, para hacer carreteras y estas cosas, y viene a la consulta porque está muy gordo. Y me dice, doctor, la verdad que yo me he engordado porque ahora como ya no tengo nada que hacer, llego a la casa y estoy aburrido y me pongo a comer. Entonces, claro, qué complicado buscarle un hobby a una persona de 70 años, ¿no? Y conversando con él, me decía, mire, doctor, lo que pasa yo cuando llego a la casa, de aburrido empiezo a comer. Como ya no tengo que hacer, mis hijos ya están grandes y todo, yo lo que hago es, ¿qué hago? Para pasar el tiempo, lo que hago, empiezo a comer. Yo le digo, oiga, ¿usted no tiene ningún pasatiempo? Y me dice, se ríe, me dice, doctor, usted va a querer que yo tenga una cosa, pero que es bien rara, me da vergüenza a veces contarlo. ¿Cuál es su hobby? A mí me encanta hacer Photoshop. Entonces, contraté a uno de estos chicos jóvenes que me enseñó a hacer Photoshop de manera práctica. Yo lo que hago es, me siento en la computadora en la oficina, me sentaba y lo que hacía era dibujaba a mi mujer pues con un palo de escoba, como bruja, mis hijos con 4 cabezas, 5 brazos, y me pasaba el día así, y me pasaba entretenido el día y no comía. ¿Y por qué no hace eso en la casa? Porque en la casa no tengo computadora. Llévese una computadora a la casa y una impresora y empieza a hacerlo. Claro. Y eso hizo que baje 15 kilos. Ah, mire, doctor, tenemos que irnos a una breve pausa. Enseguida nos sigue contando que está buena la historia de este señor. A ver en qué quedó. Así es. Queremos saber en qué quedó. Vamos a la pausa y ya regresamos con más aquí en Junta América. En un ratito volvemos con nuestros invitados, los médicos en la Junta Médica, pero antes queremos conversar un ratito con Eduard Málaga, neurobiólogo de la Universidad Cayetano Heredia. Nuevamente lo volvemos a invitar. El pobre ha venido casi enfermo, pero tenía una cita con la Junta Médica y no podía faltar. Hay que ser patria. Queremos que nos expliques, Eduard, esta relación de genes del cerebro cambian con alimentos que se comen. ¿Es verdad? Sí, es interesante. Es un artículo que salió hace poco en Grupo Español. Pero el titular en las noticias es un poco como que te da esta confusión, ¿no? Sí. Dice que la obesidad cambia los genes. Eso no es verdad. Si así fuera, ser obeso podría causar directamente cáncer, por ejemplo. Entonces no es así. Lo que pasa es que se trata de un estudio que trata de explicar cosas, ¿no? Un estudio mecanístico. Como vemos ahí, por ejemplo, ¿no? Investigación revela que genes del cerebro cambian con alimentos que se comen. No, eso no es verdad. No es tanto así, entonces. Ahora, eso me pone en apuros, porque siempre explicar lo que son los genes y cómo funcionan no es sencillo.
Te explica nomás, yo te traduzco. Pero imaginémonos que los seres vivos son como casas que necesitan ladrillos, cemento, acabados, agua, ¿no? Energía. Todos esos componentes son en realidad equivalentes a las proteínas en un organismo. Y las proteínas se hacen, los ladrillos por ejemplo, en base a una información que está en los genes. Entonces tenemos varios niveles de información. Los genes así nomás no cambian. Eso es otro proceso, que es la mutación. ¿Okay? Entonces, los que hacen el trabajo duro son las proteínas. Ahora, este estudio lo que hizo es ver cómo los genes, cómo la información se enciende o se apaga. Es decir, cómo esos genes hacen que se produzca más o menos de tal proteína. Y esto a nivel de todo el genoma, estamos hablando de miles de genes y miles de proteínas que se activan o se desactivan, funcionan o no, cuando hacemos algo. En este caso, se tomó ratones, se les dio una dieta para generarles obesidad, una dieta rica en energía, chocolate, y los ratones se volvieron efectivamente obesos y adictos. Es decir, recapitularon la conducta del humano obeso. Y lo que hicieron luego de obtener estos ratones obesos fue medir cómo esos genes se encendían y se apagaban. Y se dieron cuenta que muchos de los genes que se encendían estaban localizados en una región del genoma, en un cromosoma en particular, lo cual nos ayuda a entender dónde están los determinantes de nuestra conducta cuando somos obesos. Pero no significa que funcione al revés, no significa que estamos entendiendo la base genética de la obesidad, porque puede haber otros genes que nos induzcan a ser obesos. Y todo esto tiene que ver también con el control del apetito, o sea, qué elementos del sistema nervioso deciden que vamos a comer o no. Hay dos tipos de apetitos, por así decirlo de manera sencilla. Un apetito metabólico, que es el que nos permite sobrevivir, comer lo que necesitamos comer cuando tenemos que comer, y el otro es el hedónico, el asociado al placer, es comer porque nos gusta, porque nos causa placer. Entonces la correlación entre estos dos centros del apetito es lo que finalmente determina nuestra dieta final. Y en el caso de los ratones se determinó que tanto uno como el otro centro del apetito estaban ligados a ciertos genes. Eso es más o menos la historia resumida. ¿Y qué tan fiable es que el hecho de que esto se haya probado en ratones también se pueda reflejar en los humanos? Es bastante probable. No es en vano que el ratón es un modelo biológico, es un mamífero, recapitula muchas de las propiedades fisiológicas del ser humano. Y por eso se utiliza ampliamente en muchas ramas de la biomedicina. Entonces, claro, una vez que se valide este tipo de estudios, hay que llevarlos a estudios en humanos para entender si es lo mismo en seres humanos, lo cual implica ya consideraciones éticas, porque no vas a manipular tan fácilmente. Quizás un antecedente muy interesante de este estudio, que es más fácil de entender, es un estudio previo en el 2013 en el cual mapearon qué neuronas causaban el apetito excesivo. Entonces, con una técnica muy interesante que se llama optogenética, uno puede con un haz de luz encender los genes en una célula o un grupo de células. Entonces hicieron esto en ciertos grupos de neuronas hasta que dieron con las neuronas que hacían que los ratones se volvieran locos por comer y se volvieran obesos eventualmente. Entonces todo esto eventualmente está llevándonos a una mejor comprensión de cómo es que se determina el apetito y qué cosa genera, qué cambios generan. No es que cambien los genes, sino que los genes se vuelven más o menos activos. Y ahora, ¿para qué sirven esos genes más o menos activos? Todavía no lo sabemos bien. Algunos de ellos pueden ser una respuesta a la obesidad, que es una situación de estrés. Por ejemplo, el cerebro, las neuronas pueden estar tratando de compensar, de rechazar toda esa cantidad de azúcar y glucosa, pueden estar generando una inflamación o pueden estar generando también una conducta adictiva, es decir, encender genes y circuitos neuronales que le hacen al ratón querer más de la misma sustancia. Entonces, poder entender qué cambios se están produciendo cuando somos obesos nos puede ayudar a generar fármacos que quizás bloqueen ese tipo de respuestas, ¿no? Pero acá básicamente lo que hemos visto es que se ha determinado en qué genes está la parte de la comida con los lípidos. Algo exactamente, así. Exactamente. ¿No? Entonces, pero no es la causa, es el efecto. Claro, sería el efecto de ser obeso, no la causa de ser obeso. Claro, sería la explicación. Entonces, de tal manera que si este gen se activó, posiblemente haga que yo coma más grasa también a veces, podría ser, y podría ser también que se pueda asociar con otro gen que hable de ansiedad y que me dé mayor consumo de grasas o algo así. Exacto, porque algunos de estos centros están ligados a nuestros mecanismos de afectividad. Cómo generamos y procesamos emociones está directamente relacionado también con nuestro apetito. Entonces, por eso que a veces, si hay depresión, si hay estrés, la gente come más o menos. Entonces, algunos de estos genes pueden ser mapeados, pueden ser ubicados como efecto de
de la obesidad. Bacán. Entonces podríamos ahí determinar ahí, se activó este gen por tal proteína, puedo bloquear la proteína y por lo tanto podría bajar más adelante este tipo de relación. Exactamente. Por ejemplo, nuestro gusto por ciertas sustancias. En el caso de los ratones está determinado por los receptores de olfato. Para cada sustancia, de chocolate, vainilla, fresa, lo que quieras, tienes un receptor, o el ratón tiene un receptor que le permite percibir esta sustancia. Y hay más de 10.000. Entonces te imaginas la combinación de cosas que puede oler un perro, un gato, un ratón. Entonces algunos de estos receptores se sobreactivan, se produce más de ellos cuando el ratón es obeso. Una explicación podría ser, por ejemplo, que a más de estos receptores, el umbral te crece, es decir, es más difícil para el ratón volver a comer lo mismo, es un mecanismo de protección. Entonces hay que analizar esto con cuidado, ¿no? Puede ser que te esté generando una adicción, pero puede también ser que el organismo esté tratando de decir, no, esto ya no me va a causar ninguna reacción y no voy a prestarle atención y no lo voy a comer. Y quizás entendiendo eso podamos combatir la obesidad, ¿no? De alguna manera. ¿Tenemos algunos cuadros adicionales para compartir con la audiencia? No, solamente era la claqueta del inicio. Sí, interesante. ¿Podríamos hacer una comparación de esto con los perros que huelen las drogas? Pues los perros, claro, son los mismos circuitos cerebrales que están involucrados en esto. Y de alguna manera estos perros también están habituados y también son de alguna manera adictos a estas sustancias. Por eso que les resulta más fácil detectarlas. Es exactamente lo mismo. Entonces tenemos todo ya en el cerebro, tenemos todas las cosas que se van a realizar y de acuerdo a lo que hagamos se van a activar ciertas zonas. Claro, lo interesante sería, digamos, en el campo de la aplicación, ¿qué se puede hacer médicamente con esto? Claro, un científico te diría, claro, vamos a manipular esos genes, vamos a cortarlos en pedacitos, cambiarlos, pero eso es terapia génica, eso es algo muy difícil, muy controversial, pero lo que sí se podría hacer es diseñar fármacos que afecten tal o cual gen que se ve afectado cuando eres obeso. Claro, o bloquear la proteína que produzca. Supongo, ¿no? Bueno, el desarrollo es carísimo, Claro, pero a la sí. larga, digamos, después de 10, 20 años de desarrollo ya obtienes una droga que más o menos cumple, ¿no? En el mercado. Siempre, Eduardo, como que nos pincha un poco el globo, ¿no? Claro, sí. Con las noticias que damos. Es que los periodistas son muy sensacionalistas. Uy, lo que nos acaba de decir. Les Y no estás invitado, gusta, Eduardo. les gusta vender la noticia que ya se encontró la cura, que ya se entendió esto, y cuando en realidad la investigación toma décadas. No es que uno se proponga un proyecto y en 3 años voy a curar el cáncer. No, en 3 años voy a encontrar un granito de arena que va a ayudar a otro investigador a curar el cáncer de acá a 10 años. Y así funcionamos todos, ¿no? Claro, pues por eso invitamos a Eduardo, ¿no? Para que nos pueda explicar bien, ¿no? Y para que no malinformemos a la Claro, y me audiencia. invitan justo en el episodio donde se habla de obesidad. Yo no sé si tomar esto personalmente. No, obeso no estás. No sé, a ver qué dicen los médicos de la Junta Médica. Doctores, ¿ustedes creen o no creen que exista esta relación entre alimento, cerebro y genes? Bueno, yo lo que le puedo decir, no le he escuchado bien al doctor, pero hay factores genéticos y factores epigenéticos que quizás nos pueda aclarar el doctor, donde el medio ambiente, la alimentación altera esos genes y hace de que se produzca este problema de la obesidad. No sé si me podría aclarar de factores epigenéticos, ¿no? Claro. Lo que estaba mencionando justamente antes es que los genes no van a cambiar con los factores epigenéticos, es decir, con el medio ambiente, con la radiación, con los químicos. Los genes no necesariamente van a cambiar, sino que va a cambiar su expresión. Y es la expresión de la información de los genes. Es decir, por ejemplo, el gen que produce una proteína tal para un receptor X, ¿se va a producir más o se va a producir menos? Esto va a generar un funcionamiento metabólico distinto a cuando no se produce el estímulo. Y en este estudio en particular que se estaba discutiendo, no se trataba de que las causas fueran genéticas, sino que al revés, la obesidad produce cambios en la expresión de los genes, ¿no? Muy bien, duda resuelta también, no, la del doctor. ¿Nos vamos a la pausa? ¿Ya? Nos vamos a la pausa. Edward, como siempre, una vez más, muchísimas gracias. Por favor, recupérate. Muchas gracias. Recupérate, no nos dejes aquí tu virus. No, ya están matados. Por gracias. favor, que no nos enferme, Leslie, si no, ¿qué hacemos? No sé, habrá que hacer algo epigenético. Habrá que hacer un programa sobre gripe, ¿no? Lo traemos a Edward para que nos reemplace, porque él va a ser el culpable. Edward, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a Gracias. ustedes. Hasta la Nos próxima. vamos a la pausa y ya regresamos aquí con más en Junta Médica.
Bien, regresamos hablando sobre la obesidad mórbida. Vamos a hablar de un tema que todo el mundo conoce, que es el IMC, ¿no? Se usa como una herramienta de detección para identificar posibles problemas de salud de los adultos, sin embargo, no es una herramienta de diagnóstico. Normalmente siempre hemos hablado pues del IMC como la relación peso-talla, pero ya nuestros expertos nos han dicho que realmente no es tan útil, sino hay otras cosas más que tenemos que investigar. Un adulto con IMC de 40 o más se considera obeso de alto riesgo, obesidad mórbida. ¿Qué otros parámetros podemos considerar, doctor, para decir pues, que ese paciente es un obeso mórbido? Claro, como dicen los profesores, el IMC es un instrumento arcaico que ya no se utiliza actualmente. Más lo que se utiliza es el tema que se llama síndrome metabólico, o sea, el perímetro circunferencial del abdomen, ¿no? La impedancia y las grasas son los que nos va a decir realmente si ese paciente, digamos, necesita la cirugía o no necesita la cirugía. El IMC es un reparo, no ha salido de moda, ¿no? Pero los profesores dicen es un instrumento arcaico. Más ahora es el problema metabólico, ¿no? O sea, la grasa que está dentro del abdomen, ese epíplon, esa grasa que está dentro, que está produciendo todas las hormonas que hacen que el paciente tenga complicaciones como paciente de obesidad y posoperatorio. Ustedes ven, sale y dice, uy, se ha operado el gordito, se ha complicado, se ha perforado, tiene una fístula, etcétera. ¿Por qué? Porque ese paciente está inflamado. Ese paciente que tiene sus hormonas inflamatorias, la interleuquina, factor de necrosis tumoral, etcétera, que está incrementado, como obeso, es más fácil que haga infarto, que haga derrame cerebral, que haga complicaciones, el hígado fundamentalmente, el NASH, que es un tema bien importante. En mi hospital, por ejemplo, el trasplante hepático más frecuente es por NASH, y eso es más que todo por los pacientes de la obesidad. Tenemos pacientes operados de trasplante por NASH, que después con el hígado nuevo, como se llevan con sobrepeso, el hígado nuevo estaba haciendo NASH. Entonces nosotros hemos tenido que hacerle la cirugía bariátrica y entonces ahí se detuvo el proceso de la alteración hepática. Por eso lo más importante que el IMC es el tema del síndrome metabólico. Sí, justamente el tema este de las grasas en el hígado vamos a tocar la otra semana. Sí, hígado graso. Hígado graso. Claro, porque hay otra cosa, profesor, ¿no? El problema es esto, ya no es solamente el peso, ¿no? Ahorita son las alteraciones que hay en el hígado fundamentalmente y el otro, la transformación de los microbiomas que hay en las heces, es otro tema importante. El paciente obeso tiene determinados gérmenes como la firmicutitis, que está aumentado de tamaño, por eso que también se recomienda el uso de los probióticos, ¿no? Que el doctor le va a decir seguro más claro, como parte del tratamiento. O sea, el tema es complejo, ¿no? Como dice el cirujano, no solamente debe operar, sino tiene que saber todo el proceso que pasa a nivel de todo el aparato digestivo. Y ese término de cirugía metabólica se llama a la intervención quirúrgica en el aparato gastrointestinal para que, digamos, ver cómo se transforma todas estas hormonas, cómo se altera y cómo se produce la mejoría del paciente. El doctor Sion. Sí, yo creo que una cosa que debe quedar como mensaje muy claro para los televidentes es cómo me doy cuenta realmente si estoy en problemas y necesito hacer algo al respecto o no. Y si estamos hablando desde hace bastante rato de que no solamente es un tema de peso. Una medida bien práctica es agarrar una cinta métrica y me dice la circunferencia a nivel de la cintura y a nivel de la cadera, que digamos es la parte de la zona de los glúteos, que es la parte más grande. Y lo que yo debería comparar es cuánto tengo de cintura contra cuánto tengo de cadera. Si lo que yo tengo de cintura es más grande o igual que lo que yo tengo de cadera, ya estoy en problemas. Porque quiere decir que mi barriga está empezando a crecer de manera mucho más marcada. Y eso es una manera muy práctica de darme cuenta si yo estoy haciendo lo que llamamos adiposidad central, que es lo que predispone a que uno tenga todos estos problemas de los que estamos hablando, ¿no? Eso creo que es bien importante. Doctor, de arriba me dice, Sí. pero la gente las personas que no tienen cadera. Bueno, pero igual, o sea, es que en realidad, si uno no tiene cadera, bueno, igual, siempre es la cintura la que Va a ser manda, un poco ¿no? más, Claro. más estrecha. Así es, Claro, así es, ¿no? así A pesar de que uno no tenga mucha cadera, siempre la Así cintura es, va a ser así es. más chica. A ver, una consulta desde el Facebook. Julia Segarra, ¿funcionan los medicamentos para controlar el apetito? Definitivamente sí funcionan. Los medicamentos para controlar el apetito tienen un papel importante en el tratamiento, pero siempre con indicaciones muy precisas y siempre con una supervisión, siempre lo indico que tiene que ser una supervisión médica, ¿no? Existen una serie de efectos colaterales que eventualmente pueden tener algunas
pastillas que quitan el apetito y es importante tenerlas en consideración. Sí estoy en contra, y en todo caso lo podemos refrendar acá con el resto de los miembros del panel, con estos preparados múltiples que son, digamos, de difusión muy popular, Batidos. donde mezclan, estos fármacos que mezclan una serie de sustancias, ¿no? Generalmente hormona tiroidea dosis muy alta, diurético, algún ansiolítico, y que al final terminan generando problemas en la consulta. O sea, me ha pasado en consulta que me han tenido que llamar en la angloamericana por una interconsulta en cuidados intensivos por un paciente que hizo una arritmia maligna por tomar uno de estos fármacos que en realidad no indican qué cosa es lo que contiene. Eso te iba a decir, no dicen qué tiene, No dicen ni qué en contiene. cuántos miligramos Así de cada es. cosa. Y viene a parecer taquicárdico. Sí, y los pacientes se Entonces, compran ¿qué tiene? problemas gratis, en realidad, Sí. simplemente por tratar de corregir un problema de peso, cuando en realidad lo que tienen que tener es un enfoque multidisciplinario. Así es. ¿no? Hoy en día encontramos tantos productos engañosos, ¿no? Sí, en el sí, sí, mercado, claro. ¿no? O sea, incluso hay unas sustancias que dice que en una semana vas a reducir un montón de medidas. Sí, claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y siempre yo considero importante que ante la duda siempre es importantísimo consultar a un médico, ¿no? Los médicos somos las personas que podemos orientar de manera mucho más adecuada a los pacientes en los diferentes tipos de tratamiento que necesiten, ¿no? A ver, la obesidad que se inicia en la infancia puede tener peores consecuencias que la que se inicia en la edad adulta. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Por las enfermedades que pueden venir Uno, detrás. por las enfermedades, dos, es porque la exposición a esta situación inflamatoria que mencionaba el doctor Campana hace un ratito es una exposición mucho más larga en el tiempo, ¿no? Generalmente el paciente obeso de niño es un paciente que viene de padres obesos, ¿no? Entonces vive en lo que uno llama un ambiente obesogénico, ¿no? O sea, costumbres para comer malas, ¿no? Se come a muy altas horas de la noche, se come comida, que ese es otro tema que es muy importante. La gente siempre tiene la idea de que yo para cuidarme tengo que comer solamente ensaladas, tengo que comer todo sancochado, no debo de comer frituras, y eso es una gran mentira. En realidad, ¿se puede comer papas fritas y perder peso? Sí. ¿Se puede comer pizza y perder peso? Sí. ¿Se puede comer torta de chocolate y perder peso? Sí. ¿Me puedo comer el seco que decía el doctor hace un ratito, el seco con frijoles y arroz y perder peso? Sí. Lo que pasa es que uno tiene que saber cómo mezclar los alimentos. Eso es el kit del asunto. No se trata de quitar todo y empezar a comer solamente como si fuéramos conejitos, zanahoria cruda, ¿no? O comerme solo la lechuga toda desabrida, sino uno puede terminar comiendo pollo frito, puede terminar comiendo chicharrón, puede terminar comiendo una serie de cosas que normalmente uno piensa que son dañinas, sino que si son mezcladas de manera adecuada, pueden hacer que uno no solo pierda peso, sino que uno no limite la manera de comer y uno pueda sostener esto en el tiempo. Y las Eso es bien cantidades importante. también. Las cantidades también son muy importantes, Claro, así es. porque estamos acostumbrados hoy día, me como mi seco de cabrito con frijoles, mi papa, mi camote, mañana mi pollo a la brasa, pasado mi tallarines Así salsado, es. y todo eso es una mezcolanza. Claro. Entonces la idea es que si me día, yo siempre digo a mis pacientes, si te invitan un día a Pachamanca, que no te invitan todos los días, te la comes. Pero mañana comenzamos a bajar, metemos más verduras, Hay que tener más un frutas, un equilibrio que nos falta. Yo siempre hago el ejemplo comparativo como que manejar el peso y la ingesta alimenticia es como manejar tu tarjeta de crédito. Tú no puedes estar solo pasando la tarjeta porque si no alguien la tiene que pagar. Entonces, si yo hoy día decido darme algunas licencias, lo que hago es busco cómo compensar cambiando la mezcla a las comidas siguientes para tratar de compensar. Es como pasar la tarjeta y después ir al banco y pagar lo que ya gasté, porque si no, alguien tiene que pagar la deuda, ¿no? ¿No? Eso es importante. Ahora vamos ya con el último enunciado. La cirugía para la obesidad mórbida es una opción que no se debe tomar de manera impulsiva. Es importante evaluar las posibles complicaciones de cada tipo de cirugía bariátrica dependiendo del Es paciente. correcto. Claro, claro, por eso yo le digo, la cirugía no está indicado para todos los pacientes, tienen que tener una preparación preoperatoria importante. Como decía acá el doctor sobre la niñez, lamentablemente ese es el problema fundamental, ¿no? Niño obeso, adolescente obeso, adulto obeso. 50%, hay un estudio japonés, 50% de los niños japoneses son obesos por la computadora, los jueguitos, los PlayStation, y estos van a ser obesos en el adulto. Es un problema serio, ¿no? El manejo de la obesidad infantil me parece que es la parte más importante para evitar este tipo de problemas. Y en cuanto al tema de la
la obesidad sobre la indicación quirúrgica, no todo paciente entra a cirugía, ¿no? Hay pacientes que tienen trastornos cardíacos, fibrosis pulmonar, problemas hepáticos, etcétera. Entonces tiene que ser una evaluación previa, ¿no? Es una evaluación previa y hay indicaciones precisas. Por ejemplo, embarazadas hay que tener cuidado, ¿no? Yo recuerdo una paciente que se operó, estaba con náuseas y vómitos en el postoperatorio, resulta que había empezado recién un embarazo. Imagínense, ¿no? Y ella estaba en tratamiento para salir en estado y no salía como 10 años en estado. Y justo cuando se opera, sale en estado. ¿Y qué hay que hacer en esos casos? Hay que seguir un control nutricional adecuado y controlar al paciente, porque ya se operó, ya está en estado, no puede volverse atrás para nada. Entonces es un problema serio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la evaluación de los pacientes en el preoperatorio, que es la parte más importante, ¿no? Otra cosa para complementar un poco lo que decía el doctor Campana. En niños, sobre todo en niños obesos mórbidos y obesos en general, la actividad física cobra un rol realmente preponderante. No es solamente cuánto comen. En nuestro país vecino, en el sur, en Chile, hicieron un estudio hace muchos años donde se hizo una intervención nutricional muy grande en niños de edad escolar y, sin embargo, pese a eso, no redujeron las tasas de obesidad. Y lo que en realidad vieron después es que lo que había pasado es que habían incrementado la currícula académica en más horas y habían disminuido la cantidad de actividad física en los colegios. Entonces, cuando nuevamente se volvió a incrementar la actividad física, que en niños es bastante sencillo, es a través del juego, ¿no? O sea, que los chicos empiecen a hacer deporte. Lo que pasa es que ya no ocurre lo que ocurría en la época de cuando nosotros éramos niños, ¿no? Ya no jugamos en la calle. Claro, ya nadie juega en la calle, en los juegos que nosotros jugamos, jugar a la pelota con los amigos en la calle, es una situación que ha sido reemplazada por el uso de estos aparatos, ¿no? Ahora se juega, pero en línea. Sí, y en realidad esto termina siendo una situación obesogénica al final, Sí, ¿no? O claro, sea, a mayor horas de pantalla, mayor perímetro abdominal, ¿no? Eso es bien importante tenerlo presente. Muy bien, doctores, muchísimas gracias. Les quiero hacer una última recomendación. Sí, bueno, ya hemos visto hoy día que la obesidad es un tema de salud, en donde el ser obeso va a aumentar mis probabilidades de complicaciones por la inflamación que va a haber. Puede haber hipertensión arterial, diabetes, aumento de colesterol, los triglicéridos, el hígado graso, y las personas poco a poco van a tener más problemas de salud más tempranamente que antes. El ejercicio y la buena alimentación son fundamentales para que la persona tenga un peso ideal. Y si no se puede controlar, los especialistas nos van a ayudar, pero en forma multidisciplinaria. Doctor Campana, ¿cree añadir Sí, algo? yo quería decir una cosa muy importante, me parece, ¿no? Que usted preguntó hace un rato cuánto cuesta una cirugía, le escuché. El problema en nuestro país es que en nuestro país no hay ningún seguro privado que reconozca la obesidad como enfermedad, como existe en todos los países de América y del mundo. Chile, todo ahí no reconoce. Acá no hay. Los únicos que reconocen la cirugía bariátrica metabólica es el Seguro Social y determinados pacientes que tienen que cumplir una serie de requisitos. Entonces un problema que se debe hacer a través de esto es ver por qué en nuestro país no hay un seguro privado que cubra, digamos, esta cirugía, porque ¿qué va a hacer el paciente obeso? Se va a morir, pues va a ser hipertenso, diabético, lo van a amputar, va a estar en problemas renales, y entonces eso es peor, ¿no? Manejar un paciente enfermo es peor, entonces hay que prevenir, y la cirugía previene esas complicaciones. Entonces lo más importante es ver cómo hacer que en nuestro país haya un seguro que lo reconozca. Perfecto, muy bien, agradecemos a nuestros doctores. Y antes de irnos, les recuerdo que el domingo 19 de mayo a las 9:30 de la mañana los espero a todos en modo bicentenario, un nuevo programa que va a ser emitido aquí en TV Perú a las 9:30 de la mañana. Muy interesante, les vamos a contar historias muy bonitas, ¿no?, de nuestros compatriotas que están haciendo realmente cosas para mejorar nuestro país, para que construyamos un país el que realmente imaginamos. Y también van a estar informados de todos los eventos relacionados al Bicentenario. Así que ya lo saben, a las 9:30 los espero en modo Bicentenario. Leslie, eso te lo traje para ti. Perfecto. ¿Es la M, te quedará? Claro que sí, por supuesto que sí. ¿O pide una S? ¿Cómo es? No, M no. Ah, está más flaco el doctor Soto, ¿ah? Ya me hace la competencia. A ver, muy bien, ya lo saben. Doctores, muchísimas gracias por haber Gracias, estado en el Muchas gracias. programa. Gracias, Lea. Mañana, como siempre, más Junta Médica para todos ustedes. Chau, chau. Adiós.